¿ok? Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto de saludarlos una vez más acá a través de el Instituto Logos, una nueva masterclass. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante, yo diría, bastante necesario. Yo iba a decir conflictivo, pero no, no es un conflicto, al contrario, vamos a hablar sobre los conflictos en la iglesia, un tema necesario, un tema bastante delicado para muchos, ¿verdad? Porque es un tema que no se toca en las iglesias. Y lo primero que le voy a preguntar, en su iglesia, la cual usted congrega o pastorea, ¿ha habido conflictos? Sí o no. Yo creo que si usted me dice que no, no. Creo que en toda iglesia ha habido y hay conflictos. Así que vamos a ver inmediatamente Primera de Corintios capítulo 11, verso 17 y verso 18. Esta es la traducción, es una traducción de la TLA, ¿ok? Es una Biblia actual. La TLA significa la traducción del lenguaje. Dice, hay algo de lo que no, aquí está escribiendo por si acaso el apóstol Pablo, dirigiendo sus palabras hacia la iglesia de Corinto, ¿okay? A los corintios. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia. Miren lo que dice. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, dice el apóstol Pablo. Y son las reuniones que ustedes tienen, o sea, los cultos, ¿no? En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, dice Pablo, me han dicho, y le contaron a Pablo, que cuando ustedes se reúnen como iglesia, miren, no es una reunión social, sino me han contado que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, dice el apóstol Pablo en su carta. No se llevan bien, sino que dividen en grupos. Miren, hay división dentro de la iglesia y se pelean entre sí, o sea, se pelean entre sí. Miren lo que dice Pablo. Yo creo, dice Pablo, que en esto hay algo de verdad. Ya más abajo usted lo puede leer. Él va a visitar esta iglesia y dice, pero ¿cómo voy a ir a visitarlo si ustedes están así de esa forma? No vaya a ser que me encuentre con otro pleito, con otro conflicto y en fin. Vamos a ver hoy este asunto de los conflictos en la iglesia, un asunto muy delicado. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué hay conflictos en la iglesia o en las iglesias? ¿No? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Vamos a ver inmediatamente. Esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen el día de hoy y de que generalmente no encontramos una respuesta. Muchos dicen, pero no sé, bueno, me parece por esto. Bueno, vamos a resolver esta pregunta. Y por tal motivo muchos hermanos o hermanas abandonan las iglesias, pues llegan a una conclusión. Miren lo que dicen algunos hermanos, ¿no? Sobre todo los que se retiran de las iglesias para estar en conflicto. Mejor ya no me congrego, dice, ¿no? La clásica, dice, no, ya, ¿para qué tanta pelea, tanto conflicto en la iglesia? Mejor no me congrego, mejor me quedo en la casa. ¿No? Y aquí vamos a entrar a una pausa. Hoy en día, usted sabe, no solo en su iglesia, sino en el mundo está pasando una situación bastante complicada. Hablando de conflictos, la gran mayoría de personas hoy que se retiran de una iglesia es debido justamente a un conflicto, ya sea que con el pastor, ya sea con otro hermano, con otro grupo, hay divisiones, hay peleas, hay situaciones, lucha de poder, todo eso lo vamos a ver. Entonces la gente hoy en día se está yendo de las iglesias, se está retirando. Y le puedo decir, son más hoy en día, en pleno siglo XXI, son más los que se están retirando de las iglesias que lo que está llegando a la iglesia. La iglesia no está creciendo como antes, al contrario, está menguando, está disminuyendo. Y justamente el, el problema número uno o la situación número uno por la cual las personas hoy en día están dejando de congregar es justamente por el tema que estamos viendo esta noche, los conflictos. Si usted pregunta de 10 cristianos que se han ido de sus iglesias y han dejado de congregar, 9, le aseguro, 9 le van a decir que se fueron por un conflicto en la iglesia, ¿ok? Y ese es el tema, ¿no? Pero le tengo una sorpresa. ¿Ah? La palabra de Dios nos da respuestas a esta pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué hay conflictos en la iglesia?
En términos espirituales, y usted se va a caer de espalda con lo que le voy a decir, en términos espirituales, aunque no parezca demasiado difícil de comprender, hay conflictos en la iglesia porque así Dios lo permite. Aunque usted no lo crea, apunte eso, porque Dios así lo permite. Usted, pastor, está loco usted. No, déjeme demostrarle con la Biblia. Cálmese, ¿ok? Dios lo permite por algo. Miren, 1 Corintios 11:19. En realidad dice, y aquí hablando de los conflictos, ¿sabes? Por si acaso, el apóstol Pablo, ¿eh? En realidad dice, todo esto, hablando de los conflictos, tiene que pasar. O sea, los conflictos tienen que pasar, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que pasar esos conflictos? Miren, lean. Para que se vea, aquí viene el asunto, quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, ¿por qué hay conflictos en la iglesia? Dios permite eso, ¿ok? Para que uno ahí, Dios se da cuenta quién es un verdadero seguidor de Cristo. Porque le digo una cosa, mi querido hermano, mi querido pastor, el verdadero seguidor de Cristo no se retira de su iglesia por un conflicto con una persona, con el pastor. Hay pastores que hoy, no solo las ovejas, hermanos, ¿eh? No solo las ovejas, hay pastores y pastoras que están tirando la toalla, que están renunciando a sus ministerios y a sus llamados por un conflicto. Ya dicen, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de las ovejas, me llegaron a la coronilla, así que yo voy a dejar de pastorear, voy a dejar mi ministerio, me voy a dedicar a cualquier cosa, a vender papas, a taxiar, menos pastorear. Entonces, los verdaderos de Cristo permanecen, no se retiran, porque por encima del conflicto está nuestra fe, mi querido, está nuestra fe. Y el que tiene una fe verdadera, nada lo va a mover, nada, ningún viento fuerte lo mueve en el nombre del Señor, ¿ok? Que quede bien claro. Entonces, Dios permite los conflictos para poder él mismo, Dios mismo, darse cuenta quién es quién. Ahí se ve quién es quién, hermano. Porque a la hora de los que hubo, dice, ah, yo sí soy cristiano, no, pero al mínimo problema, me voy de la iglesia. No, voy a dejar de congregar, voy a dejar de ser cristiano. Dicen. Y algunos dicen, no, yo ya no voy a congregar en ninguna iglesia, me voy a quedar en mi casa, dice, ¿no? Y ahí voy a asistir a cualquier pastor en el YouTube, ¿no? Entonces no es así, pues, hermano. Ahora, ¿con qué objetivo el Señor permite conflictos en la iglesia? Miren la pregunta. ¿Con qué objetivo el Señor permite conflictos en la iglesia? Fíjese, vamos a responder esta pregunta. Para que esos conflictos, porque me imagino que en su iglesia ha habido conflictos o hay conflictos. ¿Para qué? Para que esos conflictos puedan revelar quiénes son aquellos cristianos que necesitan aún más de la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. Porque ¿quiénes son los que hacen conflicto? Aquí vamos a ver la lista. De repente usted está ahí en la lista y espero que no, porque los que hacen conflicto son los que les voy a mencionar ahora. Pero no los vamos a echar, no los vamos a votar, no los vamos a descartar, no los vamos a mandar al infierno. La iglesia está para restaurar, para levantar al caído. Y bien, vamos a ver acá entonces. ¿Los cristianos carnales necesitan del Señor? Claro, necesitan de ayuda, sí. Es decir, aquellos que sus acciones y actitudes están llenas de celo, egoísmo, contienda y disensión. Le aseguro que si hay conflictos en la iglesia, lo han iniciado los carnales. Una persona espiritual jamás va a iniciar un conflicto. Jamás. ¿Me entiende? Segundo, los cristianos que causan divisiones. Romanos 16:17 lo dice. Hay cristianos que causan divisiones. El mismo Pablo lo menciona, ¿no? Voy a llegar allá y ya sé que están divididos ustedes en grupos, ¿no? Grupito uno, grupito dos, cada uno por su lado. Estos son los que siembran discordia entre los hermanos, los divisorios, las personas que les gusta dividir. Y no estoy hablando de los que agarran 30 personas y forman su iglesia, no.
Le aseguro, hermano, que así tenga usted su iglesia, pastor. Hay división cuando no están de acuerdo un grupo con otro grupo. Estos son los que siembran discordia entre los hermanos, lo cual el Señor dice que aborrece. Otro grupo más acá, los cristianos contenciosos. Le estoy dando la lista de los que crean contienda. Los carnales, los que causan divisiones, los contenciosos. Toda esta gente necesita ayuda, hermano. Necesitan una obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. Los contenciosos. Según el diccionario, una persona que es contenciosa es aquella que siempre contradice lo expresado por las demás personas. Es decir, los cristianos que no hacen, pero que sí critican. Son buenos para criticar, buenos para hablar, buenos para abrir la boca, pero no hacen nada. Los que no hacen nada son los que más critican, son los que más hablan en contra, son los que más señalan con el dedo. Eso es los que no hacen nada, ¿no? Pero esta gente necesita ayuda, no los vamos a descartar, como digo. Ahora, ahora vamos a desglosar la clase en esta noche. En otras palabras, hay conflictos en la iglesia. Número uno, ¿sabe por qué hay conflictos en la iglesia? Por nuestra humana debilidad. ¿Quiénes son los que inician un conflicto en la iglesia? Son los débiles. Y usted me dice, pastor, pero ¿qué pasa si es el pastor o la pastora o un líder que inició el conflicto? Entonces el pastor es débil, la pastora es débil, ese líder es débil, porque los débiles son los que inician los conflictos. Usted no va a ver un fuerte, espiritualmente hablando, iniciando un conflicto. Al contrario, los fuertes son los que colocan paz y calma en un conflicto. Tenemos que comprender que todos los que nos congregamos en una iglesia, desde el pastor, los servidores y la congregación, todos de alguna forma somos débiles e imperfectos. Pero no podemos mostrar nuestra debilidad, dice la palabra. No podemos sacar a relucir nuestra debilidad. Que seamos débiles, humanamente hablando, ¿verdad? Porque la carne es débil, dice la Biblia. A eso me estoy refiriendo cuando digo que somos todos débiles, porque la carne es débil. No somos perfectos, todos somos imperfectos, pero el asunto es cuando nosotros sacamos nuestra debilidad, la sacamos a relucir, creamos un conflicto, ¿no? O porque somos carnales, o porque queremos dividir, o porque somos contenciosos, ya lo mencionamos. No somos un producto ya terminado, todos. Somos un producto en proceso. Todos estamos siendo procesados. Aquí nadie se crea la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el superhombre, la supermujer, el supersiervo, el superpastor, el superprofeta, el superapóstol, el supermaestro. No es usted eso. Todos estamos en un proceso. Estamos siendo procesados hasta el día que salgamos de esta tierra. Y el Señor nos lleve a su presencia, seguiremos siendo procesados. Somos un producto que está todavía por terminar. Somos un producto que obviamente vamos a ser perfeccionados. No somos un producto ya terminado. Somos un producto en proceso de perfeccionamiento. Todos los días estamos luchando con nuestro mal carácter, ¿o no? ¿Sí o no? Luchamos con nuestro mal carácter, sí o no. Luchamos con nuestra soberbia, sí o no. ¿Luchamos con nuestro resentimiento? ¿Sí o no? Y el Señor usa nuestra humanidad, nuestra humana debilidad, como una oportunidad para nuestro aprendizaje. Colosenses 3:13 lo dice. O sea, por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. ¿No? Tremendo. Entonces, no podemos caer en esa debilidad porque si no vamos a crear un conflicto en la iglesia. Segundo, ¿por qué hay conflictos en la iglesia? Agárrense los pastores y pastoras. Hay conflictos en la iglesia porque existe la posibilidad de que los pastores sean contenciosos. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, señor, sí, señora.
Hay pastores que son contenciosos. Ahí está, 2 Timoteo 2, 24, 25. Hay pastores que son contenciosos. Hay pastoras que son contenciosas. Lastimosamente, muchas veces en las iglesias, los causantes de los conflictos no son las ovejas, no son los discípulos, son los pastores. Son causantes de los conflictos, de las disensiones. Somos, y digo somos porque yo también soy pastor, somos los pastores. Es cuando, escuche bien, por favor, todos los que están aquí. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando, no me diga que no ha pasado, cuando el pastor usa, cuando el siervo, cuando la sierva usa el púlpito en lugar de predicar la palabra de Dios para poder atacar a los hermanos de la iglesia. Eso es ser contencioso. En vez de predicar la palabra, usa el púlpito para atacar el problema de los hermanos o para atacar al hermano que habló de él o de ella. Usa el púlpito para humillar a los hermanos de la iglesia, los servidores, al liderazgo. Usa el púlpito para criticar a las familias. El púlpito no se usa para criticar ni para maldecir. La palabra dice que el pastor o el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Eso dice la palabra. Y apto para enseñar. ¿Cómo puedo yo dejar enseñar a alguien que está creando contienda? Pues el llamado de Dios para el pastorado no es para regañar, no es para pelear, no es para tener conflictos. El llamado es para enseñar, para alimentar a las ovejas que Dios nos ha encomendado. Así que mucho cuidado con lo que predicamos, mucho cuidado con lo que estamos compartiendo en el altar, mucho cuidado cómo utilizamos el púlpito, porque igualmente la palabra nos dice que los pastores deben tener mansedumbre para corregir. Es decir, que no se trata de poder expulsar o literalmente echar de la iglesia a los hermanos, sino corregirlos con amor. Hay muchos pastores que son muy impulsivos, dicen, no, este lo voy a echar, no quiero nada, ándate si quieres otra iglesia, y si quieres, ándate, la puerta está abierta y vete. Algunos predican de esa forma. Lastimosamente, muchas veces los pastores confundimos el carácter fuerte, entre comillas. Algunos dicen, no, es que yo tengo carácter fuerte. No, pues hermano, le voy a explicar algo, escuche bien. Carácter fuerte es aquel que sabe controlar su carácter. Apunte, por favor. Porque muchos confunden, decir, y dicen, oye, este hermano tiene carácter fuerte, porque mira cómo se enoja, mira cómo se enerva, mira cómo pierde el control, mira cómo grita, este debe tener carácter fuerte, esta pastora es de carácter fuerte, porque mira cómo es de brava, cómo es de bravo. No, carácter fuerte no es aquel que pierde el control. No es aquel que grita, no es aquel que reniega, no es aquel que está rabiando por todo, enojándose por todo. No, carácter fuerte es aquel que sabe controlar su temperamento. Aquel que sabe controlar su carácter es fuerte. El que no lo sabe controlar, el que pierde el control, el que explota por todo, el que grita por todo, el que no sabe controlar su carácter, ese tiene carácter débil. Porque el que tiene carácter débil actúa con prepotencia, con altanería y hasta con las malcriadeces que se le pueden salir a los hermanos, faltosos de respeto. Pero no debe ser así, pues la palabra de Dios nos dice lo contrario. Tenemos que comprender que más que tener carácter fuerte, mucho mejor es tener una mente fuerte. Por encima del carácter fuerte está la mente fuerte, ¿no? Es decir, saber discernir lo que es correcto y poder hacerlo. Tercero, estamos respondiendo el por qué hay conflictos en la iglesia, ¿ok? ¿Por qué hay conflictos en la iglesia? Lamentablemente hoy en día vivimos en pleno siglo XXI donde hay mucha ignorancia de la palabra. Me va a creer que hasta los pastores ignoran muchas cosas de la doctrina incluso. Están pastoreando y no saben dónde están parados. No tienen idea de la doctrina.
en dónde están, en qué misión están, en qué denominación están, no tienen clara la doctrina, ni siquiera se saben toda la doctrina, la sana doctrina, y ya están pastoreando. Y hay conflictos porque no leemos la Biblia, hermano, no leemos la Biblia. Siempre decimos la Biblia es el manual de Dios para nuestra vida, pero no la leemos, ni tampoco la consultamos cuando sabemos qué hacer. Hay pastores que dicen, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, dice, con este problema en la iglesia. ¿Cómo que no sé qué hacer, pastor, pastora? ¿Cómo que no sé qué hacer? O sea, si yo escucho un pastor decir, o pastora, que no sé qué hacer, oiga, entonces, ¿qué estás ahí pastoreando? Los pastores, los ministros tienen que saber qué hacer porque el manual es la Biblia, la respuesta a todos nuestros problemas y a toda la situación que pasa en una iglesia está en la Biblia. En toda la Biblia, y principalmente en el Nuevo Testamento, encontramos, ojo, todos los consejos, todos, no uno, todos los consejos para manejar los conflictos entre los hermanos. Un pastor me dijo, pastor, ¿pero qué hago? No sé qué hacer con este conflicto. Oiga, le digo yo, usted parece que no ha leído la Biblia. ¿Por qué, pastor? Es que la Biblia dice lo que usted tiene que hacer. Si usted no sabe lo que tiene que hacer es porque usted no lee la Biblia. ¿Qué tipo de pastor es usted que no sabe qué hacer ante un conflicto? Lastimosamente, los ministros no están tomando en serio, en cuenta la palabra. O simplemente no los conocemos, pues no hemos leído esa parte. Y piensa que en el instituto, en el seminario le van a enseñar. No, hermano, en el seminario te van a enseñar teología, hermenéutica, homilética, exégesis, el Pentateuco, misiología, eclesiología, angeología y todas las IAs que usted quiera, pero no le van a enseñar cómo solucionar un conflicto. Por eso el Instituto Logos, para la gloria de Dios, es un instituto que nace en el corazón de Dios para capacitar a los pastores y a los ministros en el área ministerial, no en la parte teológica, porque en el instituto no le enseñan a usted cómo solucionar un conflicto, pero aquí en Logos sí, gracias a Dios que usted tiene el privilegio de asistir a esta masterclass, ¿no? La palabra nos dice que en un momento de conflicto, ojo, o discusión con un hermano o hermana, tenemos que reprenderle estando solos, hermanos. Solos, pastores, solos. No estar ahí lanzando el dardo en el púlpito porque estás herido por algo que te hicieron o algo que te dijeron. Entonces estás herido, en el púlpito vas a lanzarlo. No, uno tiene como pastor, como ministro, como líder, llamar al hermano, a la hermana, a solas y decirle la situación que está pasando. Porque ¿qué hacemos normalmente cuando hay un conflicto? Comenzamos a hablar mal del hermano con toda la congregación, a hablar mal con la persona, con el liderazgo. Comenzamos a publicar comentarios en las redes sociales, ¿no? Hablando en tercera persona, miren esto que el otro, los que aquí, los que allá, con versículos bíblicos, maldiciéndolos. No, pues pastores, no estamos para eso, eso son niñerías. ¿Ok? Eso es falta de madurez. No podemos caer en niñerías. Ahora, vamos a continuar acá. Un conflicto en la iglesia puede nacer por distintas causas. Ahora vamos a las causas, ¿ok? ¿Qué es una causa? Es lo que hace que un conflicto explote. Los problemas en la iglesia viene por una causa. Si hay un conflicto no es porque así surgió de la nada, del aire. No, es por algo vienen los conflictos. Y vamos aquí a las causas. Enfrentamiento, por ejemplo, entre familias o dentro de la misma familia, ¿no? Hay familias que se enfrentan una con otra en la iglesia. ¿Quién quiere y quién tiene el poder? ¿La familia tal? No, la familia tal es la que es la más poderosa, la más famosa, la más querendona. Y comienzan los conflictos entre familias. Otra. ¿Sabe cuándo hay conflictos? Cuando hay innovaciones doctrinales.
o mucha diferencia de interpretación de pasajes bíblicos, ¿no? Cuando de repente el pastor dice, a ver, hermanos, a partir de hoy, como iglesia, vamos a guardar el día sábado, ¿no? Y yo voy a ponerme un kipá, me voy a poner un talí, y vamos a poner esto, y vamos a celebrar la fiesta tal, y ya no, y todos se tienen que circuncidar, y ya eso va a crear un conflicto doctrinal. Y nos tenemos que ir todos a bautizar a Jerusalén, y comienzan los problemas, ¿no? Entonces, las innovaciones doctrinales, eso crea un conflicto con la iglesia. Otro, innovaciones en el programa general de la iglesia. Se hace un programa para la iglesia y luego el pastor o los líderes quieren cambiarlo todo y eso va a crear un conflicto. ¿Mm? Otro, acción de hermanos prominentes que desean hacer cumplir su propia voluntad, ¿no? Y lamentablemente hay muchos pastores que caen en eso, le hacen caso y le dan oído a la gente que, escuchen, pastores, mírenme en la cámara, por favor, mírenme en la cámara. Muchos pastores cometen el error de hacerle caso a la gente que tiene dinero, a los que tienen dinero, a los que tienen más, a los que diezman más, a los que ofrendan más, a eso le quiero escuchar. A ver, hermano, ¿qué piensa usted que podemos hacer en la iglesia? A mí me parece, pastor, que usted debería hacer esto. Y el pastor dice, amén, pastor, amén, hermano. Lo vamos a hacer. Todo porque hay intereses de por medio. No. Por ejemplo, otro conflicto aquí, otra causa. Ministros dominantes que ejercen una especie de dictadura, porque los haya. Hay pastores dictadores, ministros dictadores. Mi palabra es la ley. Lo que dice mi pastor, eso tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa, mi querido hermano? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Qué pasa si lo que dice su pastor va en contra de lo que dice la palabra? Usted se va a someter a un pastor que esté diciendo o haciendo algo que está en contra de la palabra. Porque si un pastor dice, aquí se hace lo que yo digo, y no dice, aquí se hace lo que la Biblia dice, ese pastor o esa pastora es un dictador. Y un dictador crea sus propias leyes, sus propios mandamientos, sus propias normas, sus propias tradiciones. Y eso es un conflicto. La gran mayoría, por no decir todas las iglesias donde ha habido un dictador, le aseguro, ha habido una división, dos divisiones, ha habido conflictos, porque las dictaduras no duran mucho. Eso lo vemos en el mundo también. El pueblo de alguna manera se va a rebelar. El pueblo se rebela, el pueblo se levanta donde hay dictadura, donde hay opresión. Otra causa, batallas de poder entre el liderazgo, ¿no? Los líderes peleando entre ellos por el liderazgo, eso es un conflicto. Otra causa, medidas disciplinarias contra hermanos influyentes. Cuando se le coloca en disciplina a hermanos que tienen un cargo o de repente que son influyentes en la iglesia, eso va a crear un conflicto. Así, no, pero ¿cómo le pusieron la disciplina a la hermana tal? Ella es tan amorosa, tan cariñosa, tan buena persona, tan buena cristiana. No estoy de acuerdo con el pastor que lo haya disciplinado a ella. Entonces yo me voy de la iglesia y comienzan los conflictos. Otra causa, viejos resentimientos entre algunos miembros, rencillas. Otra causa, problemas emocionales de los miembros con enfermedades psicológicas. Escuchen, pastores, hay gente que viene a las iglesias con perturbaciones, con problemas psicológicos, no todo es espiritual, por si acaso, no todos son demonios. Y esa gente que viene con enfermedades psicológicas, obviamente le voy a hablar en un poquito para que entiendan, le va a revolver el gallinero. Y hay que saber tratar ese conflicto. Seguimos con las causas, miren, más causas todavía del por qué vienen los conflictos a la iglesia. Diferencias de opinión, y las hay, ¿verdad? En asuntos administrativos o técnicos.
Innovaciones en la forma del culto. No, pero nosotros hemos sido así siempre. ¿Para qué vamos a cambiar? Y eso va a crear un conflicto, ¿no? Los antiguos versus los nuevos. Los antiguos versus los jóvenes. Los pastores versus los líderes. Líderes versus los pastores. Pastores versus ovejas. Y empiezan los conflictos. Existencia de partidos, ¿no? Facciones o grupos que hacen política eclesiástica. Eso va a crear conflicto también. Pastores comenzando a apoyar a un político, los mismos pastores lanzándose, por ejemplo, a una candidatura, a una alcaldía, ¿verdad? A una concejalía. Y conozco pastores que han largado sus ministerios para poder irse a la política. Y eso va a crear un conflicto en la iglesia. Alguno va a decir, sí, el Señor le ha dicho que se lance, ¿no? Y otros no, que Señor ni que 8 cuartos. No estoy de acuerdo y eso va a crear un conflicto. Otra causa, preferencias, donde hay prioridades en el calendario de actividades o en el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Se le da más a aquel o al otro, pero al otro nada. Discordias en el manejo de las instituciones anexas, ¿no? Las escuelas, los institutos, la escuela dominical, y por ahí va a saltar la líder de la escuela dominical y le va a decir, pastor, ¿sabe qué? Yo veo que usted invierte mucho en música, ha invertido, no sé, $1,000 en comprar instrumentos y la escuela dominical ni siquiera sin $10 es capaz de dar. Y eso va a crear un conflicto. ¿Ah? Discrepancias denominacionales, disputas sobre la relación con agencias paraeclesiásticas, ¿no? Y estas causas u otras pueden estar muy presentes en un mismo conflicto, por si acaso. ¿Ah? Ahora, vamos a ver esto. Debemos quitar las raíces viejas de amargura, hermano. Cuando hay un conflicto, obviamente tiene que haber amargura en algo, tiene que haber alguna situación que haya creado, como ya lo vimos, alguna causa por el conflicto. Entonces tenemos que quitar esas raíces viejas de amargura. Es lo que tenemos que hacer. Hebreos 12, versos 14 al 16, miren lo que dice. Contiene una adecuada fórmula para poder prevenir y remediar los conflictos en la iglesia. Y miren lo que dice el versículo. Seguir la paz con todos, dice Hebreos, ¿no? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tenemos que procurar la paz. No puede haber raíz de amargura porque esto no va a estorbar, dice la palabra. Y para evitar los enfrentamientos, o sea, los conflictos, tenemos que seguir, y mire lo que dice en griego, la palabra dioko, que es una palabra griega, dioko, que se usa para describir toda acción de correr rápidamente en procura de alguien. La paz con todos. Dioko es procurar, ¿no? Procurar, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, tenemos que procurar la paz. Esa es la fórmula secreta. Aquí no se trata de estar peleándonos, ¿no? Discutiendo por todo. Y eso no debe ser así. Ahora, debemos buscar, como dice la palabra, la paz con los demás, en forma muy urgente, diría yo, y avanzar en la santificación, sin dar lugar a todas las raíces de amargura o disensiones, como lo dice Deuteronomio 29:18. La gente de nuestras iglesias debe ser enseñada a buscar la paz con diligencia, con urgencia. Analizando el conflicto, se llega a una conclusión, hermanos. Miren, vamos a ver acá. Vamos a llegar a una conclusión de 4 pasos de parte de la iglesia para prevenir o solucionar los conflictos. ¿Ok? Aquí vienen los 4 pasos que toda iglesia tiene que seguir para solucionar un conflicto. Ya vimos lo que son conflictos, ya vimos por qué vienen los conflictos, ya vimos las causas de los conflictos y ahora vamos a ver cómo prevenir un conflicto, cómo solucionar un conflicto con estos 4 pasos. Primer paso, es necesario de que la conducta a seguir en caso de conflicto sea enseñada a toda la congregación. Amados pastores, usted tiene que enseñar este tema en su iglesia. Enséñelo, enséñelo. El material va a estar disponible el día de mañana en PDF. Porque si usted no le enseña a la iglesia
que no tienen que tener conflicto entre ellos. ¿Y cómo poder solucionar el conflicto entre ellos? Van a seguir los conflictos. Hay que enseñar sobre este tema en la iglesia, de modo que los miembros, todos los miembros, aprendan cómo comportarse antes de que ocurra el problema. Si gusta, aproveche, por ejemplo, que voy a ir a Perú, voy a estar en Ecuador, así que si gusta puedo llevar esta conferencia a su iglesia. ¿Ok? A los de Chile también. No, es que algunos pastores no se atreven a dar esta conferencia de los conflictos porque es muy complicado que el propio pastor esté dando la palabra de los conflictos. Así que si gusta, aproveche de agendar esta conferencia en su iglesia. Ese es el primer paso, porque los miembros tienen que aprender cómo comportarse antes de que ocurra el problema y prevenir problemas en el futuro. Segundo paso, la intervención de los pastores, ojo, ¿ah? Debe ser inmediata, hermano. Inmediata. Pastores o líderes, ¿ok? Cuando hay un conflicto, usted no tiene que dejar pasar el tiempo, pastor, pastora, líder que me escucha. La intervención tiene que ser inmediata. Es el segundo paso a seguir para poder solucionar un conflicto, para evitar que un incidente se transforme en un doloroso drama. Hay que cortar de raíz la amargura, el problema y el conflicto ya, inmediatamente. No deje que el bibi, va, y comienza el teléfono malogrado en la iglesia, ¿no? Los a favor, los en contra, el grupo 1, el grupo 2. El pastor comete el error solo de escuchar a un grupo y no escucha al otro, o a uno del conflicto y al otro no. Pastores que cometen el error de colocarse a favor de uno y en contra de otro. No, los pastores tienen que ser neutrales y escuchar a los dos y deben de intervenir inmediatamente en el conflicto. Ese es el paso 2. Paso 3. La iglesia, hermano, debe orar por las personas enfrentadas. Cuando hay un conflicto entre dos personas, si usted tiene un ministerio de intercesión en su iglesia de oración, si hay mujeres, damas, en Ecuador, por ejemplo, se le dice círculo de oración en algunas iglesias. En Perú es las damas de oración o de intercesión. Aquí en Chile igual. Acá tenemos las dorcas en algunas iglesias que son intercesoras, algunas, y es una maravilla eso. Hay que llevarlo a la oración. No tomar partido por nadie, pastora. No tomar partido por nadie. Orar. No asumir actitudes que lleven a una división en la iglesia. Porque si usted como pastor dice, tiene razón esta hermana, claro, claro, la otra es la culpable, empezó mal usted. Cuarto paso, todos los conflictos se resuelven con amor, mi querido hermano. La solución pertenece al Espíritu Santo y su fruto provee todo lo que hace falta. Amando mucho es como se pueden quitar las raíces viejas de amargura. Ahora, estos son los 4 pasos. Pero en algunos casos, escuchen, en algunos casos es necesario que la iglesia adopte algún tipo de medida disciplinaria en caso que haya rebeldía en esa persona que está creando conflicto. ¿Ok? Y aquí viene la disciplina. ¿Por qué viene la disciplina? Porque se rebeló, pues no quiere aceptar su pecado, vamos a decirlo así. No quiere aceptar el que haya iniciado un conflicto, se rebela, no quiere confesarlo, no quiere aceptarlo, no quiere reconocerlo. Entonces tiene que haber una medida disciplinaria. Y esto es bíblico. ¿Eh? Sin embargo, esto no es conveniente si la disciplina en general no ha sido un tema muy habitual de predicación. O sea, no puede usted colocar disciplina en una iglesia donde no se ha hablado de disciplina, no se ha instruido a la iglesia sobre disciplina. ¿Me entiende? Esto va a ser otro conflicto. Hay que estudiar con la congregación para que la disciplina sea bien interpretada. ¿No? Como le digo, este tema hay que darlo. Hermano, por si acaso, en esta iglesia, si alguno crea un conflicto y si no se arrepiente, ¿sí? Va a haber una disciplina, por si acaso, guerra habitada no mata gente. ¿Ah?
y tiene que ser interpretada correctamente, ejercida a la luz de la palabra. Las medidas disciplinarias deberían ser aplicadas con amor, obviamente. No los vamos a exponer como el día de hoy. Hay muchas iglesias que todavía dicen así, ¿no? A ver, dice la reunión, en plena reunión, ¿ah?, de la iglesia. A ver, reunión con los miembros bautizados, dice, ¿no? Hermanos, hemos reunido acá para comunicarles que el hermano tal pase adelante, por favor, hermano Juanito. A partir de hoy lo ponemos en disciplina 2 años. Va a estar 2 años sentado en la banca en la última, sin tomar santa cena, sin ejercer ningún cargo. 2 años de disciplina, hermano Juanito, adelante de toda la congregación, hermano. ¿Ah? Las medidas disciplinarias deberían ser aplicadas con amor, procurando restaurar a los caídos. Ahora, ¿cómo se maneja una típica lucha de poderes? Que lo haya en la iglesia. La típica lucha de poderes es una lucha entre los líderes, una lucha entre aspirantes a líderes, por ejemplo. Este tipo de lucha siempre suele producirse por diversos motivos y en distintos niveles. Punto número uno. La lucha inocente es una expresión de un deseo infantil e ingenuo. Le explico. Es la lucha infantil sin la intención de ejercer autoridad. Se debe evitar que, por ejemplo, en los niños que tenemos en la iglesia se desarrolle un orgullo perjudicial o de cualquier tipo de actitud que pudiera afectar el desarrollo de su personalidad. Resulta que los niños son todo oídos. Cuando hay conflicto en la iglesia, los niños lo escuchan, lo saben todo. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Resulta que yo he ido a iglesias donde he visto que disciplinan a la gente delante de los niños, llaman la atención a la gente delante de los niños, los conflictos delante de los niños. No, si el niño aprende a ocupar su cargo o su postura o su posición con mucha humildad, difícilmente va a participar en lucha de poderes cuando sea mayor. O sea, si criamos al niño espiritualmente hablando, desde chico, desde niño, a que no haya conflictos entre ellos incluso, pues cuando sean grandes va a ser totalmente diferente. Dos, la lucha muy humana o humana, pero con buenas intenciones. En las áreas rurales, por ejemplo, y en las iglesias pequeñas, sin incluir algunas iglesias grandes, por si acaso, existen hermanos que son muy amigos entre sí, que pugnan cordialmente procurando ser elegidos para algún cargo que ellos creen que puedan cumplir con eficacia. Sanamente, ¿eh? Luchan lealmente en una dimensión humana, con muy buenas intenciones, sin estar enemistados entre sí. Sucede, y tenemos un ejemplo acá en Hechos capítulo 1, verso 23 al 26. Se pidió en oración que el Señor mostrase a quién él había elegido. No hubo luchas humanas, pero sí hubo buena intención y búsqueda de la voluntad de Dios. Tres, lucha entre líderes que quieren imponer su propio criterio. Y aquí esto es un conflicto. Este es un caso común en la Biblia. Los líderes luchan entre sí, en toda iglesia pasa, en las grandes, medianas y pequeñas. Uno de los episodios más conocidos, ojo, es el enfrentamiento entre Pablo y Bernabé. Alguno dice, pues es una peleaza, la pelea del siglo, ¿no? La pelea del siglo, imagínense, ¿no? Tipo, no sé, esas peleas que había antiguamente, ¿no? Pablo y Bernabé. Cuando dos líderes maduros, ¿no?, como Pablo y Bernabé, y muy honestos, no se ponen de acuerdo entre sí, pueden conservar toda amistad y servir en ministerios diferentes. Ojo, que Pablo y Bernabé hayan tenido un conflicto y que lo hayan solucionado, no quiere decir que se dejen de hablar, que dejen de ser hermanos, no, hay que ser maduros para esto, ¿ok? Lo tuvieron, ellos tuvieron su enfrentón, tuvieron su conflicto, pero lo supieron solucionar. Vemos otros problemas en el Nuevo Testamento en Gálatas, en 2 de Pedro, en Filipenses. 4, lucha por el gobierno de una iglesia. Ojo, presta atención a este punto que va a ser impresionante. Le aseguro que esto es interesante lo que vamos a tocar. Todo lo que vamos a hablar ahora está en tercera de Juan 9 y 10. Y miren lo que dice la Biblia. Yo he escrito, aquí está hablando Juan, ok. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, grábese ese nombre, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Miren, no nos recibe. Está hablando de Diótrefes, ¿ah?, el líder de la iglesia, prácticamente como el pastor de la iglesia, el encargado de la obra. Diótrefes. Y hablando acá Juan que no quería recibirlos. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan,
recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Miren, Diótrefes, encargado de obra, pastor de la iglesia, hablando mal y hablando cosas malignas de los apóstoles. Oiga. Y no contento con estas cosas, Diótrefes no recibe a los hermanos, o sea, no quería hospedar a los hermanos. Y a todos los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Él era el pastor de la iglesia, el pastor Diótrefes, hablando mal de los apóstoles. No quería recibir a los hermanos, trataba mal a la gente y los botaba de la iglesia. Miren, a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre todos, lo dice la Biblia, y así ejercer el gobierno de la iglesia, o sea, era un dictador. Aquí tenemos el ejemplo bíblico de un pastor dictador. Se hace lo que yo digo, yo tengo el primer lugar, soy el number one. ¿Ah? A pesar del cargo que tenía en la congregación, no estaba conforme con él. Ambicionaba todo el poder. Sus actitudes eran agresivas contra los miembros de la iglesia que recibían a los visitantes, porque los hermanos querían recibir a los hermanos y él decía que no. Y venían de parte de los apóstoles estos hermanos, pero él decía que no los reciban. Y cuando él se enteraba, Diótrefes se enteraba de que alguno de los hermanos había recibido y hospedado a uno de los hermanos que venía en nombre de los apóstoles, ¿qué hacía Diótrefes? Expulsaba a estos hermanos de la congregación por haberle desobedecido. Oiga, seguimos, miren que esto está interesante, por favor, no se me desenchufe. Aquí está, pero espectacular, esta es una revelación de Dios, miren. ¿Eh? En el mundo helénico, porque estamos hablando del mundo helénico del tiempo de la iglesia primitiva, en el mundo helénico, acuérdense que la iglesia, el cristianismo llegó a los gentiles, a los griegos. En el mundo helénico era costumbre de que todos los cristianos, o sea, escuchen bien esto, todos los cristianos que eran gentiles, griegos, primitivos, todos cambiaban su nombre si este era abiertamente pagano. O sea, si un cristiano que era griego, ¿no? Griego, se convertía al Señor y su nombre era pagano y tenía un significado pagano, satánico, mundano, carnal, horrible, ¿qué hacía el cristiano? Se cambiaba de nombre. Eso era una norma en el cristianismo de aquella época. Y de repente algún nombre tenía connotaciones idolátricas, o sea, el nombre de un dios, de una diosa, el cristiano se lo cambiaba. Vamos entonces. Diótrefes, que era el líder, el encargado de obra, vamos a decirle el pastor, ¿no? No respetó esa costumbre de los cristianos. Vamos a ver el significado de su nombre. La palabra Dio se refería al dios Zeus. Y la palabra trefes viene del griego trefo, que viene del verbo alimentar. Por lo tanto, Diótrefes significa alimentado por Zeus. O sea, había alguien en la iglesia, liderando una iglesia, con el nombre alimentado por Zeus. ¿Qué tenía que haber hecho Diótrefes? Haber cambiado su nombre, como todos los cristianos lo hacían en aquella época, pero él no quiso hacerlo. No quiso renunciar a su nombre pagano, idolátrico, pudiendo hacerlo. Ahora, el hecho de conservar su nombre indicaba que no había roto del todo con el paganismo, como algunos cristianos que están en la iglesia y todavía siguen con sus cruces, con el Jesucristo ahí, con el corazón de Jesús. Escuche bien, yo he visto en casas hasta de pastores con la famosa Santa Cena de Da Vinci ahí. Eso es idolatría. ¿Ah? No quieren renunciar al paganismo, a las cosas del mundo. He ido a la casa de cristianos, de líderes, con el gatito que da la manito, porque ese que llama la prosperidad. Casa de cristianos con un Buda, con un elefante blanco, así que no, que la buena suerte. Diótrefes, lo cual se muestra en su ambición, pretendiendo un poder político más allá del pastorado, del liderazgo ministerial.
al querer aspirar a tener una jerarquía indiscutible, al no aceptar la influencia del apóstol Juan, porque lo rechazaba su apóstol, que era el apóstol Juan. ¿Mm? Es como que yo tenga mi cobertura y diga, no, yo hago lo que a mí me da la gana, yo no voy a escuchar a mi cobertura, ¿no? Entonces no aceptaba la influencia del apóstol Juan, ni la de los misioneros, ni los predicadores itinerantes, ni de los apóstoles que recorrían la región. Su lucha era una lucha sucia que entristecía a la iglesia. El apóstol Juan, miren, porque esto era un conflicto, ¿eh? Abiertamente contra el apóstol Juan. El apóstol Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Miren, el apóstol Juan no separó a Diótrefe de su cargo. ¿Acaso dijo, este Diótrefe ya me está sacando canas verdes, lo voy a botar del pastorado? No, no lo sacó, ni pidió que la iglesia lo hiciera. ¿Qué hizo el apóstol Juan? Se limitó a anunciar su visita. En tercera de Juan 10, 13 y 14, usted se va a dar cuenta que Juan anuncia una visita para solucionar este conflicto. Y es probable que siguieran fielmente las instrucciones de Jesús en Mateo 18, del 15 al 22, y se entrevistaron personalmente con Diótrefes, Juan, y buscaron una salida, una solución, una sabia solución al problema. Juan buscó la paz para aquella iglesia en vez de optar por una guerra sin cuartel. ¿Mm? Es muy posible que Juan haya visitado a Diótrefes para poder relatarle su propia experiencia con Jesús, que la tuvo, ¿verdad? Acerca de sus propias ambiciones juveniles. Por lo tanto, una conversación personal guiada por el Espíritu Santo ahorra muchos conflictos. 5. Lucha entre grupos solo por razones carnales. La iglesia en Corinto había sido enriquecida, sí, lo dice la Biblia. Sin embargo, la dura contienda con argumentos carnales entre diversos partidos estaba causando divisiones. El lema parecía ser, soy más santo que tú. ¿Mm? Esos grupos de la iglesia, porque están estos súper cristianos, ¿no? Yo oro más que tú. Oiga, nadie me tiene que sacar en cara que ora más que yo. O yo no tengo que sacar en cara que estudio más que usted, o leo más que usted. No puedo sacarle en cara a nadie nada de lo que yo hago. Ni nadie me tiene que sacar en cara de lo que hace. Eso está mal. Eso va a crear un conflicto. ¿Ok? Entonces, estos grupos de la iglesia permanecían obstinadamente en sus propios partidos y eran inflexibles en sus actitudes. Pablo los reprendió severamente, amados, y no se identificó con ninguno de estos partidos. Fue muy equilibrado. El problema no consiste solo en la diferencia de opiniones, el problema radica en toda la actitud de los creyentes que asumen posiciones de infabilidad, ¿no? Y autosuficiencia y que muestran una agresiva intolerancia hacia los que tienen otro criterio. Los grupos de Corinto, acuérdense que había iglesia en Corinto, admiraban a los hombres sabios, admiraban mucho la sabiduría en Corinto. Acuérdense que Corinto era una ciudad griega, pero Pablo le declaró la necesidad de siempre hablar de Jesucristo. Cuando los movimientos religiosos se fundan en la supuesta sabiduría humana, carecen del verdadero poder de Dios y ahí hay conflictos. Para superar las divisiones, el apóstol Pablo enfatizó el aprender a ser de un mismo sentir y vivir en paz. Por eso es bueno tener el mismo sentir. La Biblia dice, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo, o sea, si no tuvieran el mismo sentir. La fórmula para resolver un conflicto. Ya estamos por terminar nuestra martes clase, amados. ¿Ok? Ya vamos terminando. Vamos a la fórmula para resolver un conflicto. La armadura de Dios es importante y el fruto del Espíritu Santo nos ayudan a resolver un conflicto. Sin ninguna de estas es imposible. Los conflictos en la iglesia son crisis de relaciones personales, sea por las enemistades o por enfrentamientos, con buena o mala intención, que nos ponen en situaciones conflictivas cuando no sabemos cómo interpretarlas. La oración es el arma más práctica y más poderosa, diría yo, aunque al mismo tiempo es la menos utilizada para solucionar todos los conflictos en la vida de la iglesia. Lo que menos hacen las personas que están en conflicto es orar justamente. Un conflicto en la iglesia saca a relucir lo mejor y también lo peor. Lo mejor, la actitud de los pacificadores. Lo peor, la pérdida del dominio propio. La fórmula para resolver un conflicto es el diálogo en amor, como ya lo vimos. Juan dialogando con Diótrefes y se llegó a un acuerdo. Ese amor es fruto del Espíritu Santo.
Ante el riesgo de los conflictos en la iglesia, debemos aprender a aceptarnos los unos a los otros como resultado del genuino amor fraternal. Malentoch, teólogo del siglo XVI, decía: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todas las cosas, caridad. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, dejamos de pensar en nosotros mismos y obviamente vamos a pensar en solucionar los conflictos que están pasando en nuestras iglesias. Amados hermanos, hermanas, ministros del Señor, espero que esta masterclass de esta noche haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Los conflictos de la iglesia o en la iglesia, ¿ok? Ya saben que el día de mañana vamos a subir el material, ¿ok? No se me desconecten, por favor, solamente vamos a cortar la grabación, ¿ok? Hasta aquí, bendiciones